Hola, ¿qué tal? Qué gusto en saludarte, qué bendición poder estar contigo esta semana, qué bendición que estés aquí viniendo a aprender junto conmigo aquello que Dios ha estado hablando en mi corazón para compartirte en esta semana. Y fíjate, han sido varias cosas que he estado viviendo últimamente, nada grave, ninguna situación difícil, gracias a Dios, pero en mi corazón había estado muy inquieta, muy angustiada, con muchos sentimientos muy sensibles, muy voluble. Entonces, en mi búsqueda de decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? Sí había tenido una situación que arreglar con una persona, pero no era nada grave, no era nada fuerte. Y decía yo, Señor, ¿por qué me está afectando tanto? ¿Es esto o no? Entonces, empezando a buscar con Dios cuál era el origen de esa angustia que me sentía yo físicamente, siendo que no, la verdad no soy muy con tendencia a sentirme así, a menos cuando han sido cosas en mi vida fuertes, la pérdida de un familiar o algo así, que he sentido físicamente angustia. Y bueno, estuve bastante preocupada o así, me sentí inquieta. Y pues me puse a averiguar con Dios de dónde venía y cuál era el problema a tratar, ¿no? Entonces, hablando con él, el Señor me empieza a hablar sobre este tema y te digo, tengo muchas cosas que contarte, pero voy a orar rapidito que el Señor guíe lo que voy a compartir para que sea exactamente lo que Él quiere decir, no lo que yo quiero contar. Entonces, Jesús, te pido que seas tú quien hable a través de mí. En este día, pon en mi boca las palabras que tú has preparado de antemano para esta persona que está viendo, Señor. Quita toda opinión mía, toda idea mía y toma control, Señor, de la estructura de este mensaje, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el tema de hoy se llama el fracaso en la vida cristiana. Recordemos rápidamente, ser cristiano o cristiana no es una denominación como lo creemos en México. Cristiano o cristiana es aquel que cree en Cristo. La Biblia lo dice. ¿Ok? Entonces, recordemos, los que van a ir al cielo, los que son hijos e hijas de Dios, son aquellos que creen en Jesús, que han puesto su fe en Él y que viven su voluntad en esta tierra. Punto. No hay una lista de denominaciones, de religiones que sí entran y que no entran. Eso es lo que pide Dios para que podamos entrar al cielo y que podamos ser hijos o hijas de Él. Entonces, el tema de hoy es un poco contradictorio, porque bíblicamente el fracaso no es parte de nuestra vida. Pero cuando aplicamos o vivimos nuestra vida en Dios, vivimos la voluntad de Dios, vamos a vivir cosas que el mundo va a llamar fracaso. Entonces, es por eso lo importante de que cuando tú ya entregaste tu vida a Jesús, cuando tú ya decidiste vivir la vida que Dios concibió para ti, cuando Él te planeó, te soñó antes de ponerte en el vientre de tu mamá, es que tú tienes que entender que necesitas constantemente estarte alineando a la forma de ver las cosas de Dios, a su perspectiva. Porque, insisto, el mundo espiritual, todo lo que Dios va a llevarnos a vivir, tiene peso eterno. Y en nuestra capacidad humana jamás vamos a poder entender el impacto de aquello que Dios nos llamó, nos preparó y nos convocó a hacer para su reino, cada persona. Entonces, eso quiere decir que cuando tú das tu vida a Jesús, no es el objetivo final, es el inicio de una nueva vida. Entonces, vas a tener tú que estar permitiendo que Dios renueve tu manera de ver las cosas. No vas a poder tener una vida de bendición con Dios, de victoria, de libertad, si tú no estás al mismo tiempo dejando que Él cambie tu manera de pensar. Porque si tú sigues usando tus mismos lentes humanos, entonces pues te la vas a llevar pues decepcionado, porque Dios no hace como las cosas como nosotros las esperamos. Él no tiene los mismos medios que el mundo, que la sociedad. Entonces, cuando yo estuve, que te digo, con angustia y todo, empecé a hablar con Dios. Y Él me empezó a hablar de esto, de este tema, como diciendo que ese era mi verdadero problema, de por qué yo me sentía angustiada, que esa situación que yo tuve que arreglar con alguien, Dios me mostró que esa situación vino a dar, así como la gota que derramó el vaso, de cosas que yo ya traía, dudas y preguntas, y que yo necesitaba que Dios las sacara a la luz para darme respuesta y traer paz a mi corazón. Entonces, déjame decirte pequeño rapidito tip. A veces andamos preocupados por algo o inquietos o hasta enfermos o hasta con estrés, inquietud, no podemos dormir, lo que sea. Y a veces pensamos que el problema que estamos viendo es la raíz, pero muchas veces el verdadero problema no tiene nada que ver con aquello que creemos.
A veces aquello que llegó, que nos está causando un conflicto, es nomás la puntita del iceberg y lo demás, el verdadero problema está dentro. Entonces te digo, yo pensé que era la situación con esta persona y dije yo, pero no es nada grave, Señor, ni al caso. No entiendo por qué me siento así. Entonces Dios me mostró porque no tiene nada que ver, o sea, eso no es la raíz. Entonces, para poder ser libres y vivir en paz, porque déjame decirte, Jesús nos dio su paz. El hecho de que la tomemos o no depende de nosotros. Y bueno, yo creo que de todo lo que Dios nos ha dado para la vida cotidiana, yo creo que lo que más necesitamos es paz, ¿no? ¿A poco no? Para disfrutar, para vivir en libertad todo y disfrutar todas las bendiciones que Él nos da. Entonces, yo pudiendo descubrir esto junto con Dios, pues pude volver a disfrutar de la paz que tengo a cotidiano gracias a Él. Entonces ya me empezó a hablar de esto del fracaso y del éxito. Porque si tenemos algo que consideramos fracaso, entonces tenemos algo que consideramos éxito. Y bueno, me llevó el Señor a buscar el diccionario y fracaso significa falta de éxito o frustración por no tener lo que se espera o lo que se quiere. Entonces ya empezó el Señor a decirme, ok, ¿cuáles son las palabras claves en esta definición? La palabra éxito y la palabra y lo que se espera y frustración. 3 cosas. Entonces empezó a decir, ok, Señor, ok, quiere decir que el fracaso va a ser algo subjetivo, es decir, cada persona va a tener su propia definición de fracaso y su propia definición de éxito. Entonces, ¿cómo va a cambiar la vida? Si tú y yo, que escogimos seguir a Jesús, permitimos que Él nos revele en nuestro corazón, ¿cuál es entonces nuestro significado de éxito? Porque si tú y yo entregamos nuestra vida a Jesús, pero nuestro significado de éxito sigue siendo algo como era antes de que entregáramos nuestra vida a Dios, algo humano y temporal, pues quiere decir que tenemos asegurada una vida de fracaso. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo somos despertados de este mundo espiritual, somos despertados que tenemos un alma, que algún día nos vamos a morir, que nuestra vida va a seguir en el infierno o en el cielo, pero que somos seres eternos, pues empezamos a comprender muchas cosas y parte de que podamos vivir en gozo y en victoria es que también permitamos que todo lo que nosotros consideremos éxito y fracaso sean reemplazados por la verdad de Dios. Efectivamente, cuando yo no conocía a Jesús, cuando no le había dado mi vida, para mí éxito estaba ligado a éxito profesional. Para mí, mi vida tenía éxito si yo estaba... Yo siempre traté de ser la mejor estudiante, tener las mejores calificaciones. Y si yo no obtenía ese reconocimiento que yo esperaba, yo consideraba que había fracasado y sufría mucho. A lo mejor para ti, antes o actualmente, puede ser tu familia, estar felizmente casado, que tus hijos estudien. Cada quien tiene su definición. El problema de depender de eso es que si no lo logras, pues vas a sentirte fracasado, vas a sentirte que no lograste el objetivo, que perdiste tu tiempo y pues sabemos todo lo que puede llevarnos hacia el fracaso. Hay gente que hasta se ha suicidado porque fracasaron según sus términos. Entonces, cuando yo entregué mi vida a Jesús, mi significado de éxito empezó a cambiar. Al principio pensé que mi significado de éxito era cuando yo tuviera mi familia, tener una familia estable, un matrimonio feliz, pero luego empecé a entender que el éxito, según la Biblia, es que tú y yo nos convirtamos en ese hombre o esa mujer que Dios nos creó para ser. Es decir, que vivamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Esto que te digo no significa que no es bueno soñar, orar y planear para nuestros proyectos profesionales, personales, familiares. No te digo que no. Pero tu felicidad, lo más profundo de tu ser, eso que tú buscas que te llena, que te hace sentir orgulloso, orgullosa, que te hace sentir que vale la pena levantarse cada día, no puede ser algo temporal y terrenal. Y sobre todo algo que no depende de ti, como algo que tenga que ver con tus hijos. Las decisiones de tus hijos no dependen de ti. Obviamente tú vas a educarlos, vas a darles el mejor ejemplo. Pero tú no puedes hacer que tu éxito personal dependa de las decisiones que ellos van a tomar. Porque ellos no te pertenecen, son seres independientes e individuales como lo eres tú. Entonces, empecé a entender que
incluso en la iglesia tenemos nuestra propia manera de evaluar. Por ejemplo, aquella iglesia tiene 10,000 personas, entonces aquella iglesia tiene éxito. Dios está con esa iglesia. Aquel hombre es conocido en el mundo como profeta, Dios está con él. Y aquel otro es profeta en una iglesia de 10 personas, entonces Dios no lo usa tanto. Entonces aquella persona, como Dios no le trae más gente, es que algo está haciendo mal. Entonces empezamos a meter las maneras del mundo de evaluar las cosas dentro del reino de Dios. Y no se puede. Y obviamente vamos a chocar porque Dios no ve como el hombre mira, dice la Biblia. Dice, mis maneras, mis caminos son más altos que los tuyos. Entonces, hablándose con Dios, empecé a entender cómo la sociedad, cómo el hombre, el ser humano está enfocado en el rendimiento, aquello que llamamos performance en inglés. Es decir, en el mundo es cuánto produces, cuánto vales. Si eres para el mundo, ¿vales la pena si produces cierta cosa? Si tienes, para el mundo tienes éxito, si eres el mejor en esto, si ganas más, si tu empresa vende más, si tu empresa tiene aquel premio. Y siempre se están creando más y más competencias para ver quién es el mejor. Entonces el mundo siempre va a buscar resultado, va a buscar a ver, ¿qué estás produciendo? Dime. Y bien, como empresario, y la palabra de Dios, cuando buscamos que es éxito, Dios no ve así las cosas. E insisto, no te estoy diciendo que no hagas las cosas con excelencia y con calidad, pero déjame decirte, tú no puedes evaluar de esa manera si estás caminando bien con Dios o no. Tú no puedes evaluar de esa manera el impacto de aquello que tú estás haciendo que Dios te mandó a hacer. Tú no lo vas a poder evaluar de esa manera humanamente. Solamente Dios va a poder darte revelación del impacto eterno que tiene aquello que tú haces para Él. Entonces, ¿qué es el éxito? Como decía en la palabra de Dios. La Biblia dice, Dios no busca el rendimiento ni el performance, como decía ahorita. Lo que Dios busca de nuestra parte es nuestra fe. Esa fe que nos va a llevar a la obediencia. Y eso nos lleva a algunos aspectos que quiero mencionarte ligados a esto del éxito y el fracaso. Uno de ellos es el perdón. En nuestro camino como hijos e hijas de Dios, Dios va a darnos promesas. Dios va a darnos palabras, revelaciones de lo que Él tiene para nosotros, de para qué Él nos creó. Por ejemplo, le dijo a Abraham, tú vas a ser padre de naciones. Le dijo eso cuando Abraham ya había aceptado que él ya nunca iba a tener hijos. Él ya había aceptado que no era fértil, que estaba en la infertilidad y que no iba a tener descendencia. Entonces, Dios vino a dar una promesa que parecía completamente ilógica y completamente contraria a lo que él estaba viendo con sus propios ojos y sintiendo. Él ya era un anciano. Entonces, Dios no solo le dijo que iba a tener un hijo, pero le dijo que iba a tener naciones. O sea, miles. Entonces, ¿cómo pueden venir naciones de un solo hombre? Entonces, imagínate, si haber calculado Abraham, dijo, voy a tener pues cuántos hijos. Imagínate cuánto empezó a calcular él, cómo se iban a dar las cosas. Entonces, Dios le dijo a Abraham, le dijo la promesa que tenía para él. Y pasaron alrededor de 20 años antes de que se cumpliera la promesa que Dios tenía para Abraham. Y dices tú, en esos 20 años, ¿cuántas personas no lo tacharon de fracasado a Abraham? De decir, porque en esa época y en su cultura, no tener hijos era una vergüenza, sobre todo para la mujer. El ser infértil era una vergüenza completamente. ¿Por qué? Porque la mujer en la época ligaba su éxito como mujer, siendo madre. Entonces, el hecho de no ser madre era, no cumpliste tu propósito, tu razón de existir en esa época. Entonces, imagínate cuántas personas consideraron que Abraham era un fracasado, cuántas voces él no escuchó en su mente, en su corazón. Pero la palabra dice que Abraham, encontró fuerza en su fe. Y dice, él, aunque estaba consciente que su cuerpo estaba viejo y que su cuerpo era incapaz de cumplir lo que Dios había propuesto,
que había prometido, él sabía que Dios, que era capaz de resucitar a los muertos, era capaz de cumplir lo que le había prometido. Entonces, en ese lado vemos a Abraham y vemos cómo Dios da una promesa y cómo Abraham pudo haberse imaginado mil cosas de cómo Dios iba a hacer para cumplir su promesa. Pero lo interesante es que Dios no hizo las cosas como lo imaginaba. Recuerda que Sara hizo que Abraham tuviera un hijo con su esclava y le dijo: Sara, es que a lo mejor nos equivocamos y Dios te va a dar un hijo a través de nuestra esclava. A la época, los esclavos eran propiedades de sus dueños e incluso los hijos de los esclavos eran propiedad de sus dueños. Entonces, Sara dijo: ay, a lo mejor nos confundimos. Trató de buscar una manera humana en la que Dios iba a hacer lo que Él les había prometido. Pero en su tiempo perfecto, Dios cumplió de manera natural, hizo lo imposible, que una mujer de más de 80 años tuviera un hijo, que un hombre de 100 años tuviera un hijo, e hizo lo que era humanamente imposible. De la misma manera, el plan que Dios tiene para tu vida es algo que es humanamente imposible y que tiene un peso eterno. Por ejemplo, Abraham solo se concentró en que él quería tener a su hijo y se gozaba en pensar que iba a tener un día nietos y bisnietos y tataranietos, etc. Pero Dios le dijo: Abraham, tú vas a ser padre de naciones. Yo estoy segura que Abraham no entendió esa frase hasta que estuvo en el cielo y se dio cuenta todas las generaciones que vinieron después de él y que incluso la religión judía, que es tan antigua, sigue todavía diciendo nuestro padre Abraham. Y dice la Biblia, Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque fue el primero que tuvo ese tipo de relación de confianza total en Dios y que le confió algo que parecía completamente imposible. Entonces él fue nombrado el padre de la fe. Entonces déjame decirte, los planes que Dios tiene para ti va a empezar en esta tierra y vas a poder ver partes del cumplimiento de ese propósito. Pero el peso eterno vas a necesitar hasta que estés en el cielo para que entiendas el peso de tu obediencia hacia Dios. Entonces, decíamos ahorita, el perdón que está ligado con eso del éxito y el fracaso. ¿Por qué? La Biblia dice, es interesante, que hay que perdonar a otros así como Dios nos ha perdonado. Varias veces dice el Señor, perdona a otros así como tu Padre te perdona. Entonces, Dios dice ahí que tú y yo no podemos negarle a alguien lo que hemos recibido de Dios. Efectivamente, cuando Dios te llama a perdonar, no significa que te diga que no cuenta lo que te hicieron, que fue muy malo. No. Lo que significa cuando Dios dice la oración del Salmo que dice: Señor, perdona nuestras ofensas como hemos perdonado a quienes nos ofenden. ¿Qué significa eso? Es como si Dios dijera: yo no puedo perdonarte si tú no perdonas. Y no es porque Dios no quiera. Es que en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera a la tierra y diera su vida por ti y por mí, el ser humano tenía la ley, los 10 mandamientos y toda la ley que Dios dio a través de Moisés. La ley, el objetivo, era que el ser humano identificara lo malo de lo bueno. Fíjate, el nombre pecado no existía antes de Moisés porque no había leyes. Entonces, gracias a las leyes, el hombre pudo identificar qué era el pecado. Era para que tuviera una especie de mapa y que pudiera identificar entonces cuál era la voluntad de Dios y cuál era el pecado. Dios se dio cuenta que la maldad se había empezado a multiplicar, a transformar, así como las enfermedades, que cada vez hay nuevos virus. Dios vio que el pecado empezó a mutar y dar muchos cambios. Entonces se dijo, es que el hombre solamente volviendo a nacer, solamente teniendo una nueva naturaleza, un nuevo ADN. Y ahí es cuando manda Jesús, que viene a dar su vida en la cruz y a resucitar. Y entonces, gracias a Jesús, podemos tener acceso al Padre, a convertirnos en hijos e hijas de Dios y a nacer de nuevo. Es decir, ahora con una nueva naturaleza, es decir, un ADN que corre en nuestras venas de Jesús.
Obviamente seguimos siendo humanos y seguimos sintiendo una tendencia humana y temporal y atracción hacia el pecado, pero ahora en Jesús tenemos esa gracia, ese poder que Dios nos dio para hacer su voluntad. Él nos da el poder y todo lo necesario para que podamos cumplir aquello que Él nos llama a hacer. Entonces, antes, en el Antiguo Testamento, el hombre vivía bajo la ley. En el Nuevo Testamento, el hombre vive bajo la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es favor inmerecido. Es decir, es como un padre que le dice a su hijo, si haces esto, te voy a dar un premio. Y vemos que el hijo hace todo lo posible, intenta, y no logra hacer 100% lo que su padre le pidió para darle un premio. Pues la gracia es que el padre se lo da de todas maneras, el premio. Aunque el niño no logró lo que el papá le dijo, si no haces esto, o típico, si no limpias tu cuarto no vas a ir. Y llegó el papá y el niño no terminó de limpiar su cuarto. La gracia es que el papá diga, bueno, pues vas a ir, pero cuando vuelvas vas a terminar tu cuarto, ¿ok? Esa es la gracia. Es decir, el niño, había reglas, el niño legalmente no se merecía que le dieran ese premio, pero el papá le dio un regalo que no se merecía. Y eso es lo que Dios nos dio a ti y a mí a través de Jesús. El acceso a la vida eterna, el acceso a la paz, a la libertad, a ser hijos e hijas de Dios, no los merezcamos o no. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tú le das tu vida a Jesús, tú vives bajo la gracia. Quiere decir que tú no vas a tratar de ganarte que Dios te bendiga, porque Él ya escogió bendecirte y amarte, aunque no te lo merezcas. Y no te estoy diciendo que la gracia nos la tenemos que decir, bueno, entonces voy a hacer lo que yo quiera, de todas maneras Dios me perdona y soy hijo de Dios. No. Obviamente, cuando amamos a Dios, vamos a buscar vivir su voluntad. ¿Por qué? Porque el pecado es todo lo que está fuera de la voluntad de Dios y el pecado por sí mismo, digamos que el pecado es propuesto por el enemigo. El pecado es un territorio. Si yo vivo en la voluntad de Dios, yo vivo en un territorio donde estoy protegida por Dios. Cuando yo me voy al territorio del enemigo, que es donde se encuentra el pecado, o plan B, plan C, plan D, yo entro a otro territorio y doy lugar a que el enemigo pueda mandarme dificultades, pero no es Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el perdón? Cuando yo no quiero perdonar a alguien, no quiero perdonarlo porque digo que no se lo merece, yo estoy actuando como si yo estuviera bajo la ley. Quiere decir, le estoy diciendo a esta persona, no te lo mereces, si quieres que yo te trate mejor, gánatelo. Estoy tratando a la persona como si lo bueno o lo malo se lo tiene que ganar y que si se porta mal merece juicio. Quiere decir que si yo trato a alguien así, quiere decir que yo misma o mismo estoy viviendo bajo un régimen de la ley. Quiere decir que en lo más profundo de mí, yo siento o pienso que si yo ya fui a la iglesia toda la semana, que si oré todos los días, yo merezco que me vaya bien. Y que si algo pasa mal, le digo, Dios, ¿por qué me fue mal? O sea, yo estoy cumpliendo, merezco que me vaya bien. Entonces, lo peligroso de vivir bajo la ley es que le damos lugar al enemigo para que venga a condenarnos. La Biblia dice, la ley decía, el que no cumpla uno solo de estos mandamientos es culpable de todos. Y esto quiere decir que ni un solo hombre en esta tierra merece ninguna bendición de Dios. Ningún solo hombre o mujer en esta tierra puede cumplir la voluntad de Dios, en el Antiguo Testamento, las leyes. ¿Por qué? Porque es incapaz el ser humano. Puede cumplir a lo mejor 9 de 10, pero le falta uno. O sea, no puede en su propia fuerza, con su propia motivación personal, hacer todas las cosas buenas que Dios tiene para él. Por eso Dios necesitó, créeme, mira, si hubiera habido otra manera de cumplir la voluntad de Dios sin que hubiera tenido que venir Jesús, Dios no hubiera mandado a su Hijo a que sufriera en la cruz para nada. Si Dios tuvo que mandar a Jesús a la cruz a morir por ti y por mí, es porque era la única solución para que tú y yo pudiéramos vivir en la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú no le das el perdón a alguien, cuando tú estás evaluando a las personas o te estás evaluando a ti mismo de que, hoy no oré, entonces no le puedo pedir ayuda a Dios o no hice esto. Mira, por más que estés en pecado, por más que te hayas equivocado, tú siempre puedes venir a tu Padre
y Él va a perdonarte y restaurarte y ayudarte. Nunca le creas al enemigo que tu pecado es demasiado malo, que tu error fue demasiado grande, que no te puedes levantar. No importa lo que sea que hayas hecho, vuelve a tu Padre, ven ante Dios, pídele ayuda, pídele perdón y Él va a perdonarte y va a restaurarte y ayudarte a levantarte de nuevo. ¿Cuántas personas el enemigo no se ha llevado al infierno con él a un camino de destrucción porque le hizo pensar a la persona que ya era demasiado tarde para él o para ella? Y la persona se dejó llevar diciendo, ya es demasiado tarde para mí, y pasó años de su vida en depresión, en alcoholismo, en perversión, o hasta cayó en el suicidio pensando que ya no había opción. Así que no hay nada que tú puedas hacer, por más malo que sea, que tú no puedas venir delante de Dios, tu Padre, y pedirle perdón y pedirle restauración, y que Él no pueda restaurarte por de adentro hacia afuera. Entonces, esto va a ser parte, el perdón va a ser parte de este camino de éxito o fracaso. ¿Por qué? Porque muchas veces vas a tener expectativas hacia los demás de qué es el éxito o fracaso, o hacia ti mismo, y si no aprendes a perdonar, si no aprendes a permitir que fluya de ti el perdón que tú ya recibiste y recibes constantemente de Dios, entonces tú vas a empezar a guardar en tu corazón amargura, ira, enojo, depresión y muchas cosas que van a impedirte vivir en ese gozo y en esa paz y en esa libertad que Dios tiene para ti. Y otro punto importante es, la Biblia dice que la fe es lo que nos hace justos delante de Dios. Nuestra fe es lo que nos hace que tengamos acceso a las bendiciones de Dios y no nuestras obras, no lo que cumplamos. ¿Te das cuenta? Dios no está buscando que tú produzcas resultados en eso que Él te mandó a hacer. Lo que Él está buscando es tu fe y tu obediencia. Por ejemplo, Dios me estuvo hablando, te digo, de la enseñanza de los hijos, por ejemplo. El hecho, como decía, por ejemplo, el fracaso traducido como lo tiene el ser humano es, por ejemplo, un niño que quiere empezar a caminar. Un niño que quiere empezar a caminar se va a caer más veces de las que va a intentar levantarse para caminar. Si tú y yo evaluamos las cosas como lo hacemos a veces con nosotros mismos o como lo hace la sociedad, cada vez que se levante y no pueda caminar y se caiga, vamos a acusarlo y a decir que es un fracasado. Curiosamente, en el diccionario, cuando decía falta de éxito temporal, el mismo diccionario decía que el fracaso, humanamente hablando, es algo temporal, es un estado temporal, no es un estado permanente. Y el diablo a través de la sociedad nos hace pensar que el fracaso es un estado que no se mueve y aparte que es identidad, es decir, que es parte de quién es cierta persona. Imagínate qué peligroso. Entonces, si creemos el fracaso como lo ve el mundo, estaríamos acusando a ese niño porque no pudo lograrlo. Pero ¿cómo ve Dios las cosas? Dios va a estar como un buen padre, motivando a su hijo para que se levante y lo vuelva a intentar las veces que sea necesario hasta que logre caminar. Dios, según la Biblia, no va a estar contento hasta que el hijo camine. Dios va a estar orgulloso por el hecho de que el padre le dijo, vamos hijo, levántate, y el hecho de que el hijo confíe en su padre y vuelva a levantarse. ¿Te fijas qué diferente? Cómo es Dios, cómo tiene un corazón de padre, de un padre perfecto. Entonces, de la misma manera, cuando tú te pones metas e ideas en tu mente de que Dios me dijo que hiciera esto, Dios, ¿por qué no veo respuesta? ¿Por qué no pasa lo que me dijiste? Y nos empezamos a desesperar. Recuerda, Dios tiene un proceso para todo. Ese niño que se cayó 1000 veces, cada vez que se levantó, ayudó a que sus piernas tomaran fuerza, a comprender mejor la estrategia de caminar. Cada vez que se levantó, ese niño ganó en conocimiento, ganó en carácter, en perseverancia, en determinación, es decir, la próxima sí. Entonces, es cierto que a veces el mundo dice, hay que levantarse, equivocándose se aprende.
No precisamente. ¿Por qué? Porque si decimos que equivocándonos aprendemos, vamos a estar motivando a hacer lo que queramos y no importa si me equivoco, de todas maneras voy a aprender. No, no es por ahí. Lo interesante es que Dios tiene un proceso para todo. Y si te digo, si el éxito en Dios es que tú y yo nos convirtamos en el hombre y la mujer que Él nos creó para ser, quiere decir que Dios está más interesado en tu carácter, en tu corazón, en lo que hay dentro de ti, que en todo lo que tú produces, es decir, en todo lo que tú puedas lograr y hacer. Como hay gente que va a decir, yo ayudé a tanta gente, yo tengo tantos negocios, yo tengo mis hijos terminaron la carrera, cada quien a su manera. Va a buscar decir, mira qué exitoso soy. Pero el verdadero éxito delante de Dios es que tengamos fe en Él suficiente para obedecer y hacer su voluntad. Ese es el éxito en Dios. Que estemos en el lugar donde tenemos que estar, que seamos el hombre y la mujer que tenemos que ser en Dios. Entonces, en esta descripción, el fracaso va a ser, humanamente hablando, entonces, el precio que vamos a pagar para lo que estemos dispuestos a arriesgar para poder ser y convertirnos en la persona que Dios nos creó para ser. Por ejemplo, va a haber veces que Dios nos va a llamar a hacer algo que decimos, Señor, pero mira, no hay resultado, ya lo voy a dejar por la paz, porque mira, no está pasando nada, esta situación no crece, no avanza, no se mueve, pero tú me estás diciendo que siga. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a obedecer la voz de Dios que me dice que siga? ¿O voy a escuchar la voz del enemigo, la voz de otros que van a decir, oye, déjalo, acéptalo, ya no funcionó? Nadie vino, o nadie lo compró, o no pasó lo que esperaba, ya, acéptalo. No funcionó, fracasó esta cosa. Entonces, en esos momentos, es la voz de Dios la que debe de mandar. Es decir, yo no entiendo por qué, pero Dios me dijo que yo continúe y yo voy a continuar hasta que Dios me diga que me detenga. Por ejemplo, estaba pensando el otro día en mi mamá, que te digo, Dios me hablaba como con un hijo. Las cosas que tú le estás enseñando hoy a tu hijo, que tú estás modelando para él, porque la verdad, lo que más va a impactar a tu hijo o hija es tu ejemplo. Entonces, recuerda que lo más importante es que lo que tú esperas que tu hijo haga, tú lo tienes que modelar tú mismo, tú misma. Si tú quieres que tu hijo sea responsable, tienes que modelarle qué es la responsabilidad, porque eso va a tener mayor impacto en su vida a lo que tú le estés diciendo que haga. Entonces yo me acuerdo de mi mamá, cuando toda la vida mi mamá siempre trabajó mucho, pero antes de irse en la mañana dejaba lista la comida. Para ella era muy importante que comiéramos bien y que comiéramos sano. Y que cuando llegáramos de la escuela estuviera listo y nomás tuviéramos que calentarlo y comer. Era algo que para ella siempre fue muy importante. Entonces yo, honestamente, hasta que me casé, hasta los 26, el tiempo que viví en mi casa, porque viví alrededor de 2 años fuera, haciendo maestría y todo. Cuando yo vivía en mi casa, la verdad, yo nunca cociné, solo hacía lo que a mi mamá no le gustaba hacer, que era pasteles, galletas, puras postres, pero nada de comida porque yo aprovechaba que mi mamá cocinaba. Entonces, a simple vista, para mi mamá, no se cumplió el objetivo. Ella cocinaba para que nosotros viéramos y nosotros un día tuviéramos ese orden en nuestro hogar. Y parecía que no tenía sentido porque yo no veía ni para cuándo yo no parecía que fuera a hacerlo. Pero yo me casé. Y incluso cuando vivía sola, siempre cociné y sí, para mí es súper importante lo mismo, cocinar cosas de calidad y darles una buena alimentación a mi familia, porque para mí la alimentación es algo que se hereda. Y yo quiero que mis hijos y mi esposo coman bien y que luego mis nietos igual, etcétera, etcétera. Entonces, le tomó 26 años a mi mamá poder ver un resultado de algo que ella estuvo sembrando por años y que sigue siendo aún. Entonces, ¿cómo todo lo que vamos a hacer en Dios va a tomar tiempo ver el fruto? Y vivimos en una sociedad que nos empieza a decir que si no hay fruto, que si no hay producción, no sirvió el esfuerzo. Y eso es falso. Y no es cierto, no está ligado con la vida cristiana, con la vida en Dios. Y estaba viendo un video de una planta de frijol en YouTube, lo deberías de buscar porque está muy interesante. Son 25 días que está grabada la planta creciendo. En 7 días no sale nada, no brota nada. Pero empieza a ver el video que inmediatamente desde el primer día se empieza a desarrollar la raíz hasta abajo durante 7 días.
y luego empieza a crecer hacia arriba. Entonces, imagínate en todos esos tiempos que parece que fue un fracaso, que no se hizo lo que tú pensaste que Dios iba a hacer. Y a veces nuestra frustración viene porque no tenemos las cosas cuando las queremos, cómo las queremos y la manera que las queremos. Entonces, estamos tentados a dejar las cosas, a dejarlas a la mitad y decir, no funcionó, voy a abandonar. Pero tenemos que mantenernos ligados a la voz de Dios y detenernos hasta aquel día que lo hagamos. ¿Por qué? Porque aun cuando no estamos viendo, Dios está desarrollando cosas, sobre todo aquí adentro, está haciendo raíces. Y ya que las raíces estén establecidas, luego ya la planta va a empezar a crecer hacia arriba y va a empezar a producir fruto. Entonces, deja que Dios te motive el día de hoy de seguirte esforzando y seguir perseverando. La Biblia dice que la perseverancia que la dificultad va a producir perseverancia, la perseverancia va a producir fidelidad, va a producir carácter y ese carácter va a producir esperanza. ¿Y por qué esperanza es el objetivo último? Va a ser nuestra capacidad de ver más allá de lo que ven nuestros ojos. ¿Por qué? Porque Dios no ve como el hombre mira. Y la palabra dice que la palabra de Dios nunca vuelva vacía, que siempre va y cumple su objetivo. ¿Y qué quiere decir? Que todo lo que Dios te ha prometido, te ha dicho, todo lo que Dios te ha llamado que hagas, no es en vano. Hasta la cosa más pequeña que Dios te llamó que hagas, vale la pena obedecerle. Y la Biblia dice, por la desobediencia de uno, que fue Adán, entró el pecado a la humanidad. Pero por la obediencia de uno, que es Jesús, entró la justicia, entró la bendición. Tú no sabes el impacto de bendición que va a traer que tú obedezcas. Déjame decirte, tu obediencia va a traer la bendición para muchos. Entonces, no menosprecies ese lugar donde Dios te ha plantado, aquella acción que Dios te llamó a hacer. A lo mejor tú dices, Señor, yo quiero servir, no sé cómo, y sentiste tu corazón que tu servicio va a ser que cuides niños en la iglesia, o que limpies y barras, o a lo mejor tú sientes que tienes que pasar más tiempo con tu hijo y tú quisieras hacer otra cosa, pero sientes que Dios te llamó a hacer eso, o a lo mejor tú te quisieras cambiar de trabajo ya y ganar mejor y lo que sea, pero tú sientes que no es el tiempo aún que te vayas de ese trabajo donde estás. Y no tiene lógica y todo el mundo te dice, ¿por qué te quedas ahí? Cambia de trabajo y ya. Pero tú sientes que Dios te dice que te esperes un rato. Entonces confía en Dios. Él sabe lo que hace. Él sabe por qué te tiene ahí y Él sabe lo que se está construyendo, lo que se está haciendo aún en lo secreto, aún lo que no está visible. Entonces confía en Él y vamos a orar. Jesús, te damos gracias por esta palabra que tú nos das para recordarnos, Señor, que tú estás obrando siempre, que tú nunca te quedas sin actuar, Señor. Entonces, Padre, te pedimos que vengas a renovar nuestra manera de ver las cosas, Señor. Ayúdanos a ver como tú ves, Padre, y a entender que tú eres un Dios de procesos y que así como somos pacientes para un embarazo y sabemos que el embarazo debe durar 9 meses, porque si dura menos va a haber dificultades, danos esa capacidad de ser pacientes y entender que todos tus llamados tienen un proceso y que aun cuando no vemos el resultado, se está haciendo algo por dentro, se está desarrollando y se está creciendo. Entonces te pido que vengas a motivar, a fortalecer a esta persona que está viendo y que le des dirección precisa de aquello que tú le llamas a hacer en esta temporada de su vida. Bendigo a esta persona que está viendo y declaro que se cumple tu voluntad en su vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si Dios nos concede, nos vemos la semana próxima. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente fin de semana.